Listo, muchachos. Entonces acá en la U virtual nosotros teníamos pues lo que habíamos trabajado del caso de Nutresa. Listo, está separado por los dos grupos, el de las 10 y el de las 12. Entonces yo voy a abrir el de las 10 de la mañana. Listo. En el caso de las 12 voy a hacer acá como un paréntesis porque pues por la dinámica de la clase se pueden dar otro tipo de gráficos, por ejemplo. Entonces yo voy a dejar los dos, inicialmente yo siempre borro uno, pero voy a dejar los dos por si quieren venir a chismosear y encuentran, no sé, algún gráfico que les parezca como relevante, que lo hicimos acá porque la dinámica no los, pues, como que ya me hicieron una pregunta, entonces a partir de eso es una gráfica o un cálculo extra, entonces acá se los voy a dejar. Yo trato de, pues, de manejar dos grupos, pues, como muy parecidos, ¿cierto? Pueden haber cambios, es más como por las preguntas que ustedes mismos me hagan. Entonces, por esa razón, les voy a dejar acá como las dos gráficas. Listo, pues como los dos archivos, por si quieren venir a chismosear para que no se les pierda. Y que cuando ustedes vean el suyo, pues también lo entiendan perfecto. Ay, este no me quedó con las gráficas. Listo, muchachos. Entonces vamos a responder las preguntas y ya nos metemos como en el análisis de indicadores. Entonces nos preguntan, la primera, en 2022 la estructura de inversión de la empresa está concentrada en inventarios. Vámonos para, ya lo saludé, de cierto, es que viene como en automático. Entonces me preguntan en 2022. O noten el tipo de pregunta. Acá no me están diciendo la estructura de inversión de corto plazo o de largo plazo, pues no podría ser de largo, ¿cierto? Acá me preguntan es la estructura de inversión completa de la compañía. Entonces, en ese caso, ¿qué me toca hacer? Me toca dividir los inventarios sobre el total de activos. ¿Eso lo habíamos hecho? No, porque lo que habíamos hecho en la clase, para efectos del análisis del proyecto de aula, era, recordemos, el efectivo sobre los activos corrientes, porque el efectivo hace parte de los activos corrientes, o cuentas y notas por cobrar sobre activos corrientes. ¿Listo? Entonces, voy a hacer como una columna adicional para responder preguntas tipo examen. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner análisis vertical test. ¿Listo? Como para que entendamos que una cosa es como para el proyecto y otra es según las preguntas que me van saliendo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es dividir, solo pues para en este caso, para 2022, el efectivo dividido el total de los activos. ¿Eso lo vamos a mover? No, porque cada cuenta la voy a dividir sobre los activos totales. Vamos a... Y saben que esa suma me tiene que dar el 100%, ¿cierto? Lo vamos a sumar y efectivamente eso me da el 100. Entonces, ahora sí, volvamos a leer la pregunta. En 2022, la estructura de inversión de la empresa está concentrada en inventarios. Revisemos. ¿Cuánto pesan los inventarios? 15.7. ¿Hay algo más pesado, de mayor participación? Sí, los otros activos de largo plazo y la propiedad planta y equipo. Entonces, en este caso vamos a decir que esto es falso, lo voy a responder en azul. Y vamos a decir del total de activos, los inventarios representan 15.7%, mientras que otros activos de largo plazo tienen una participación de 43.1%, siendo los activos más representativos.
No. Eso sí. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? A todos tenemos la misma información. Porque es que esto de la suma de daría. El 44 no, es el 2020. Pero venga que aquí ese no le sirve para su ejercicio. y no falla. Porque es que, mira, chicos, vengan, una cosita. La idea, recuerden que ustedes trabajen paralelo conmigo en sus proyectos de aula. Pero en estas preguntas puntuales, mira que ya no estoy en tu proyecto de aula. Piensa que ya estoy haciendo un examen. ¿Listo? O sea, ojo, no es que vayan a responder eso en sus proyectos. Esto es, acuérdense que yo lo voy a trabajar de dos maneras. Uno, proyecto de aula, que es el que hacemos conjuntamente. Y otro, el del examen. O sea, ¿cómo va a ser un examen, profe? Así. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué tenían que haber hecho? Ya vi que no lo hicieron. Era coger mis estados financieros de Nutresa y sentarse a responder esto, como si yo les entregara un examen. Listo. Muy bien. En 2022, la estructura de inversión de corto plazo de la compañía está concentrada en efectivo. Y, ojo con los I. Cuando a mí me dan un I es porque tengo dos cosas que resolver. Y la estructura de inversión de largo plazo está concentrada en activos fijos. Entonces, vamos a responder. Lo primero es la de corto plazo. La de corto plazo son activos corrientes. Entonces me dicen que los activos corrientes están concentrados en efectivo. Eso es falso. Entonces, de nuevo, vamos a poner acá falso. Y lo que decimos es que la estructura de inversión de corto plazo de la compañía está concentrada en inventarios y ponemos en la participación, en este caso es 48%. Y aquí hay un I. El I es la estructura de inversión de largo plazo. La estructura de inversión de largo plazo está concentrado en activos fijos. Sí. No. En otros activos largo plazo. Entonces, tenemos falso en el primer enunciado, falso en el segundo. Entonces la respuesta será falsa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir que la estructura de inversión de largo plazo de la compañía está concentrada en otros activos de largo plazo. Y debemos indicar la participación. Muchachos, ojo, si dan todo el enunciado y no ponen los datos que soportan su afirmación, el punto está mal o sin compasión. ¿Listo? Muy bien. Punto 3. Entonces me dicen, en 2022 la estructura de financiación de la compañía está concentrada en recursos externos. Y, entonces hagamos primero esto. Estructura de financiación de la compañía está concentrada en, vamos a mirar. Sí. Entonces, la estructura de financiación está concentrada en patrimonio. ¿Listo? Está concentrada en recursos propios. Y el porcentaje es 52,1%. Por lo tanto, esto es falso. Y luego me dice, la estructura de finanzas de la compañía está concentrada en recursos externos. Y esta, o sea, la de recursos externos, está concentrada en pasivos corrientes. Vamos a ver. Dentro de los pasivos totales, ¿cuál es la cuenta más representativa? Los pasivos no corrientes.
Entonces, de nuevo es falso. La estructura de financiación de recursos externos, que sabemos que esto es pasivos, está concentrada en pasivos no corrientes. Y el porcentaje es 61.7%. Pero sigue el enunciado. Dentro de los pasivos corrientes, la cuenta más representativa es el pasivo operativo. Dentro de los pasivos corrientes, la cuenta más representativa es el pasivo operativo. Sí, verdadero. Recuerden que pasivo operativo son cuentas por pagar. Y el porcentaje es 75.8%. Listo. Noten que particularmente en este enunciado hay que ser como cuidadosos porque tenemos varias cosas que justificar. Entonces, la misma pregunta y me van llevando como en un hilo. Entonces, lo primero era la estructura de financiación completa. Luego, saber los recursos externos en qué están concentrados. Esos son los pasivos. Luego, dentro de los pasivos corrientes, ¿cuál es la cuenta más representativa? Listo. Tenemos dos falsos y una verdadera. El enunciado es falso. Listo. Seguimos. Punto 5. Punto 4. En 2022 los costos de ventas son menos representativos en comparación con los gastos operativos. Entonces aquí nos vamos a ir para el estado de resultados. Entonces me dicen, ¿en qué año? 2022. Entonces, el costo pesa 63 y los gastos 28. Entonces la pregunta es, ¿los costos son menos representativos? Eso es falso. Los costos de ventas son más representativos y ponemos el porcentaje 63.3 que los gastos operativos, que es 28%. Entonces el enunciado es falso. Seguimos con el punto 5. Noten que acá no estamos haciendo ningún cálculo, ya los cálculos están hechos. Pues tuvimos que hacer uno, pero los gruesos ya están. Y luego me dice, en 2022, la participación de los gastos financieros respecto a las ventas fue inferior respecto al año anterior. Entonces aquí podemos hacer como una tablita. ¿Listo? Nos están pidiendo comparar los gastos financieros. Entonces, porcentaje de gastos financieros de 2021 y 2022. Ojo chicos con esta pregunta, porque la pregunta no me está diciendo si los gastos financieros aumentaron o disminuyeron. Lo que me están preguntando es si efectivamente los gastos financieros son más o menos representativos, ¿cierto? Porque es la participación de gastos financieros respecto a ventas. Eso es análisis vertical. ¿Cuánto pesaban en el 2022? 2,2. Y en el... los demás, perdón. Y en el 2021, 1,5. Entonces, la primera pregunta es, ¿en 2022 la participación de los gastos fue inferior? Falso. La participación de los gastos financieros es mayor, o fue mayor, en 2022 versus 2021. Y Tim, tome su tablita.
Listo, todo tiene que estar soportado en datos. Chicos, y recuerden que, pues esto ya se los había dicho incluso al principio, pero esto es tipo examen. O sea, ¿cómo es un examen de esta materia en esta parte? Así como lo estoy preguntando acá. Luego me dice, además se evidencia que entre 2021 y 2022 los gastos financieros disminuyeron. ¿Eso qué es? ¿Qué? Pero una cosa es la participación. Una cosa es cuánto pesan los gastos financieros respecto a las ventas. Y otra cosa es si ellos aumentaron o disminuyeron. El aumento o disminución es análisis horizontal. No pueden, pues como combinarlo. O sea, acá mire que me están diciendo si aumentó o disminuyó el peso. No la cuenta en sí misma, sino el peso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer análisis horizontal aquí mismo en la tablita. Entonces acá voy a poner para que cuando estudien vean análisis vertical, y voy a agregar una columna, análisis horizontal 2021-2022. Nos vamos para el análisis horizontal y nos damos cuenta que los gastos financieros aumentaron 96%. Ya me lo sospechaba porque el peso había aumentado. Listo, 96.1%. Vamos a mirarlo por acá. El otro enunciado es falso. Entre 2021 y 2022, los gastos financieros aumentaron 96,1%. Noten que ya no respondí sobre el peso e insisto en eso, sino que estoy mirando la cuenta, cómo varió la cuenta. Y me dicen que esa variación se explica por la disminución de los pasivos financieros. En la clase antes de Semana Santa habíamos hecho la deuda financiera. ¿Listo? Entonces vamos a insertar una fila y vamos a poner deuda financiera. La deuda financiera, ustedes deben saber qué es. Acá lo tenemos, deuda a corto plazo más deuda a largo plazo. Y habíamos calculado por acá la deuda. Listo, yo se lo recuerdo por aquí. Habíamos hecho deuda financiera y habíamos sumado deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Y a eso le habíamos hecho el análisis horizontal. Y sabíamos que la deuda financiera había aumentado 28.6. Entonces vamos a decir, la deuda financiera disminuyó. Falso. Falso. Entre 2021 y 2022, la deuda financiera, es aquí, corto y largo plazo, aumentó 28,6%, lo cual podría explicar en parte el aumento de los gastos financieros. Los gastos financieros, les recuerdo que es los intereses de la deuda. Listo. Muchachos, acá yo insisto en que es muy importante que ustedes dominen las cuentas de los estados financieros. En ese orden de ideas, entonces deben tener como claro que es deuda financiera, que es pasivo operativo. Yo ya en eso no voy a volver a insistir, o sea, yo ya asumo y lo puedo asumir porque ya se los expliqué que eso ya quedó internalizado. Razón por la cual les dije antes de Semana Santa que los que estaban, pues que les había ido como el perrito en la misa en el examen pasado, que por favor sentaran y repasaran las cuentas, porque si no, eso se acumula, o sea, esos baches de conocimiento en ese primer examen se acumulan para eso, porque noten que yo hago la misma, todo el tiempo hablo de lo mismo, deuda financiera, pasivo operativo, estructura de inversión de corto y largo plazo, estructura de financiación de recursos propios, recursos externos. Ustedes noten que estoy jugando siempre con las mismas denominaciones. ¿Listo? Muy bien, sigamos con la 6. Chicos, como yo veo que ustedes no hicieron la tarea,
Entonces, la promesa era que yo lo resolví acá, les va a quedar esto en el lado virtual. Su responsabilidad es sentarse a hacerlo solo, o sea, les va a quedar dos archivos. El archivo vacío, listo, como el taller inicial, y el taller, y este cuestionario resuelto. Mi recomendación es que lo hagan solos y luego lo revisen si efectivamente entendieron como las estructuras. ¿Listo? Profe, Hola. el examen de análisis vertical horizontal sí es en Excel, ¿cierto? Mira, es que en este momento es altamente probable que los exámenes sean manuales. Por lo que les comentaba alguna vez, pues les conté antes de Semana Santa que tuvimos muchos fraudes. En esos casos, ¿qué hacemos? Los cálculos se los entregamos en algunos casos. Por ejemplo, el vertical y el horizontal les entregamos parte hecha. Ya los indicadores sí los calculan como a necesidad del examen. ¿Listo? Pues ahí es más de análisis. Eso hace que el examen, yo no los quiero asustar, pero es más exigente. Una cosa cuando el propio a mí me dice, calcula el vertical y el horizontal y me califica también eso. Y otra cosa es cuando solamente me dice, con los datos hechos, analice. Eso sí es más retador, pues yo no les voy a mentir. Listo. Igual pues, en Excel o sin Excel, el objetivo es analizar. Entonces, pues no es que los estemos castigando. No. Pues porque es que los cálculos son muy bobos, pues. Acá no nos pasamos de divisiones, pues como muy bobitos. Punto 6. Entonces, entre el 2020 y 2021 y entre 2021 y 2022 se evidencia eficiencia operativa, pero ineficiencia productiva. Entonces, traduzcamos eso. Como me hablan en pares de años, 2020, 2021, eso es horizontal. ¿Listo? Cuando se habla de eficiencia operativa, ¿se acuerdan que yo les decía que los costos y los gastos, lo ideal es que varíen por encima de las ventas? Entonces acá, cuando las ventas varían por encima de los costos de ventas, hablamos de eficiencia productiva. Cuando las ventas varían por encima de los gastos operativos, hablamos de eficiencia operativa. Es muy fácil. Lo productivo está asociado a los costos de producción, pues costos de venta. Y lo operativo a los gastos operativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una tablita y vamos a ir como concluyendo. ¿Listo? Entonces, hagámosla por aquí. Ahora sí, entonces, ¿qué nos están diciendo? Es un análisis horizontal, ¿no es cierto? Y vamos a tener que calcularlo desde, pues, en 2 años. 2020, 2021, 2021 y 2022. ¿Listo? Voy a dejar esa última columna, vamos a ver si la vamos a necesitar según lo que vamos a analizar. Entonces, vamos a hacerlo como en el orden en el que aparecen en los estados financieros. Primero vamos a mirar la variación de ventas. Aquí voy a poner, permítanme, un símbolo que es un triangulito. Recuerden que el análisis horizontal es una variación. También se los voy a poner por aquí, como para que nos quede como esos símbolos muy adheridos a lo que vamos a tener que hacer.
Vamos a hacer variación de ventas, vamos a hacer variación de costos de ventas y vamos a hacer variación de gastos operativos o gastos pues operacionales. Vamos a traernos los datos y ya con base en eso tomamos el análisis. Entonces, entre el 2020 y 2021, ¿cuánto variaron las ventas? Entonces, vámonos para ingresos operativos. Entre el 2020 y 2021 variaron 14.5. Como es positivo, esto representa un aumento. Y entre el 2021 y 2022, 33.8. ¿Listo? Noten que en el caso de esta empresa, ¿tenemos ventas decrecientes? No, siempre hay un crecimiento. Ojo con el cambio de tasa. Profe, ve, es que entre 2019 y 20 aumentaron las ventas 11.7. ¿Listo? Y aquí 14.5. ¿Qué significa esos aumentos? Ese aumento como en la velocidad. ¿Listo? Pero si fuera al revés, supongamos que en 2019 y 20 fueron 14 y 2021 11. ¿Disminuyó la venta? No. Estoy vendiendo más, solo que antes vendía con más. Piensen que la variación representaría como una especie de velocidad. Listo. Entonces es como cuando uno va avanzando, unos muy rápidos y otros un poquito más lentos. En cualquier caso estamos avanzando. Sí. Listo. Para que las ventas disminuyan, tiene que tener un signo negativo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar el costo de ventas o costo de ingreso. Entonces, en el 2020-2021, 17,7. Y en el otro año, 41,9. Estamos jodidos. Listo. Vamos a ver los gastos. En el 2020, 10,9. Y en el 21-22, 18,5. No, yo creo que no necesitamos eso. Vamos a analizar la eficiencia productiva y la eficiencia operativa. Vamos a ver si nos funciona para que ustedes lo logren comprender. Entonces, chicos, manos a la obra. Miremos 2020, 2021. ¿Cuánto variaron las ventas? Hagámoslo por partes. Las ventas variaron 14.5. Pero los costos aumentaron más, en este caso. Sí. Entonces, esa variación de ventas es menor a la variación de los costos de ventas, que fue igual a 17,7%. Entonces, la eficiencia productiva, ¿cuándo se logra? Se logra cuando las ventas son la variación de ventas, la variación, no la cuenta, la variación es mayor a la variación de los costos. En este caso se cumple. No. Entonces, para este año vamos a hablar de ineficiencia productiva. ¿Listo? Y acá yo les voy como a quitar el nombre y más bien les voy a poner análisis para que no se confundan. Variación de ventas versus variación de costo de ventas. Listo. ¿Qué concluyen de 2021 y 2022?
También hay una ineficiencia productiva. Hay ineficiencia productiva. ¿Listo? ¿Y cómo lo sabemos? Es muy fácil. Las ventas aumentaron 33.8. Estábamos felices. Pero cuando lo comparo, de cuánto crecieron los costos crecieron 41.9. Hay ineficiencia productiva. Entonces, en este caso, es posible que me toque revisar costos de insumos, mano de obra directa, arrendamientos de la planta de producción, por ejemplo, si tengo pues arrendamientos de planta de producción. Digamos que acá, para el caso pues específico de Nutresa, a mí no me extraña que durante estos años tenga ineficiencia productiva. Y la razón principal es que recuerden que en estos periodos, sobre todo en 21-22, tuvimos fenómenos inflacionarios. Entonces, los costos son mayores y uno no compra, pues hay como unos rezagos, ¿no es cierto? Entonces, la inflación se da y yo inmediatamente no le subo al cliente, sino que hay como unos tiempos para que eso se transfiera al cliente. Listo. Vamos a mirar los gastos. ¿Qué analizamos acá? Entonces, la variación de las ventas fue del 14. ¿Y cuánto es la variación de los gastos? ¿Estamos ahí mal? Esto es mayor. Estamos súper. Les voy a poner este como en rojito para que les quede ahí como que les llame la atención. Y este en negro, o en un verde más bien, para que les llame la atención que es positivo. ¿Listo? En este caso, como son los gastos, hablamos de eficiencia operativa. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchachos, ¿por qué estos análisis son importantes? Porque cuando los márgenes de ganancia no dan, quiero saber rápidamente los márgenes de la clase anterior, uno tiende a pensar que hay que despedir gente. Y en este caso tengo que despedir gente, recortar gastos de ventas, gastos operativos. No, mi problema no está en los gastos, mi problema está en los costos. Entonces ahí tendría que entrar a revisar qué le pasa a los costos. Ahí recuerden que Nutresa tiene varias amenazas. Uno, que estamos ante economías inflacionarias, entonces el costo de producción tiende a aumentar. Dos, Nutresa depende fuertemente de productos del sector agropecuario y los productos del sector agropecuario tuvieron una exposición alta a riesgos desde la crisis, pues de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque hace que los insumos para ese sector aumenten. Pero eso qué? Pues se aumenta el cacao porque no sé, los fertilizantes para el cacao aumentaron. ¿Qué le pasa a mis costos? También aumentan. Listo. Entonces ahí es importante como reconocer, por eso esto a ustedes se les pide, hacer ese análisis de oportunidades y amenazas para uno entender cómo estos resultados se conectan con eso que venimos viendo desde otra óptica. ¿Qué pasa en el análisis del 2021-22? ¿Tenemos eficiencia operativa? Sí. Noten que las ventas crecieron, en este caso más que los gastos. O sea que en este caso quedamos súper tranquilos también. Variación de ventas, 41 en 33,8. 33,8 versus 41, 18.5. Entonces aquí también hay eficiencia operativa. Entonces ahora con la información vamos a ir a concluir. Entonces nos dice, entre el 2020 y 2021 y entre el 2021 y 2022 se evidencia eficiencia operativa. Sí, vamos a poner verdadero. En los periodos analizados se encuentra eficiencia operativa. Es acá, ver tabla. Listo. Sí. Pero ineficiencia productiva. Verdadero. En los periodos analizados se evidencia ineficiencia productiva.
Noten que en esta materia se justifican las verdaderas y las falsas por igual. Listo. Pregunta 7. Entre 2021 y 2022, los pasivos financieros disminuyeron. ¿Qué son los pasivos financieros, muchachos? ¿Qué son los pasivos financieros? Están muertos. Acuérdense que la resucitamos. La deuda financiera. La deuda. ¿Y ya lo teníamos? Sí. Sí, de arriba, ¿no? Sí. Entonces aprovechemos, hagamos economías de escala. Ahí. Voy a traerme la deuda financiera solamente. ¿Y está en el periodo que me están pidiendo? Sí. Entonces los pasivos disminuyeron. Falso. Falso. Los pasivos financieros aumentaron 28,6%. Y nos dicen que hay que revisar por qué variable. Esta variación se explica por la disminución de la deuda a corto plazo. Ah, no, sí. Entonces, a esta tablita agreguémosle 2 filas. Vamos a poner la variación de la deuda financiera a corto plazo y la de largo plazo. ¿Eso de dónde lo sacamos? Del estado de situación financiera. Entonces nos venimos para acá. Deuda a corto plazo. ¿Cómo? ¿Cuánto aumentó? ¡Qué vulgaridad! 141,3%. Listo. Y la deuda de largo plazo. La deuda de largo plazo aumentó 2021-2022 20,3%. Sí. ¿Cierto? ¿Estoy viendo bien? Sí. Muchachos, entonces de las dos, vamos a decir, Es falso. se explica por la disminución solo de la deuda a corto plazo. Falso. Entonces, tanto la deuda de corto plazo como la de largo plazo aumentaron. Les ponemos 141,3% y 20,3% respectivamente. No, a mí Nos dice, entre 2021 y 2022 los activos corrientes se aumentaron. Entonces hagamos la misma tablita, pero entonces con activos corrientes.
Vamos a ver, los activos corrientes aumentaron. Es un análisis horizontal. Entonces vamos para el horizontal y efectivamente aumentaron 48%. O sea que eso es verdad. Verdadero. Ay, aquí no le puse que era falso. Verdadero. Entre 2021 y 2022, los activos corrientes aumentaron 48%. Nos dicen, esto se debe al aumento del efectivo. Yo no sé. Entonces, vamos a hacer todas las cuentas. Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Y hay otros activos. Otros activos a corto plazo. Otros activos corto plazo. Listo, entonces arranquemos cuenta. 20 trillones. Entonces el efectivo 22,9. Listo. Cuentas y notas 32,3. Inventarios 68,7 y el otro 53,2. Entonces, ¿se debe solo al inventario? ¿Al efectivo? No, es falso. Todas las cuentas del activo corriente aumentaron. Y aquí ponemos ver tabla, no se pongan ahí a copiar cada cosa, ya la copiaron. Ver tabla. Se evidencia que los inventarios tuvieron un crecimiento superior. ¿De cuánto? Ahí sí lo ponen. 68,7%. Listo. ¿Qué sigue en el enunciado? Además, en este periodo se evidencia una variación eficiente de los activos fijos y de los inventarios respecto a las ventas. ¿Eso cuando ocurre? Lo mismo. Las ventas, los activos varían de manera eficiente respecto a las ventas cuando las ventas varían en mayor proporción que los activos. ¿Listo? Siempre recuerden cuando les expliqué las decisiones financieras, yo les decía, los activos ¿para qué se compran? Deben ser capaces de generar ventas, de lo contrario, los activos se vuelven ociosos. Pues hagamos la misma tablita. ¿Listo? Pues la misma tabla es esta, ¿cierto? Vamos a, traigámosla la de acá, que sea como más fácil. Tenemos. ¿Y de qué periodo nos están diciendo? 2021 y 2022. O sea que este lo podemos eliminar. Vamos a traernos la variación de las ventas versus variación de activos fijos, variación de inventario. Entonces, ¿cuánto valieron los activos fijos? Nos vamos para propiedad, planta y equipo y sabemos que la variación es 11,4. Los inventarios 68,7. Ahora sí, analicemos. ¿Cuánto es la variación de las ventas? Mayor. 33,8. Y eso es mayor, entonces si es mayor lo ponemos en verde, ¿no? O para que nos identifiquemos que eso es súper bueno. Eso es mayor a la variación de los activos fijos, que fue de 11,4%. Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Que hay eficiencia de activos fijos. Es decir, noten que es muy bacano el análisis. Los activos fijos aumentaron 11,4. ¿Y cuánto aumentaron las ventas? Mucho más, 33,8. ¿Ahí uno podría hablar de activos ociosos? No. No. Listo. Vamos a mirar los inventarios. En los inventarios crecen 33 las ventas y los inventarios 68. ¿Tengo inventarios acumulados? Sí. Tengo inventarios ociosos, parados.
Y eso se llama ineficiencia. Muchachos, desde ahora ya sé que voy a tener problemas con mi capital de trabajo en este periodo. ¿Listo? 33,8, le ponemos negativo y como en rojito para llamar la atención. Y acá vamos a poner inventarios. Los inventarios crecieron muchísimo, 68,7%. Y esto es ineficiencia en inventarios. Vamos a ver que es posible que tenga inventarios ociosos. ¿Listo? Entonces vamos a responder. En este periodo hay una variación eficiente de activos fijos. Sí. Sí, verdad. Hay variación eficiente de activos fijos. Muchachos, de nuevo, ver tablas, pues ya lo analizamos. ¿Y de inventarios? Falso. No, falso. Hay variación ineficiente de inventarios. De nuevo, ver tabla. Por lo tanto, tengo verdaderos y falsos. Eso es falso. Listo, muchachos. Vengan que antes de seguir ya pues con el nuevo tema, hay una asterisco que yo quiero ponerles. Tener ineficiencia en inventarios es súper mal. Llama la atención. Es decir, yo en este momento ya sé que cuando yo analice el capital de trabajo, seguramente voy a tener algo ahí que no funciona bien. Pero también tengo que saber el contexto en el que está la compañía. Yo les acabo de decir que esta compañía está expuesta a temas de inflación y sobre todo a temas de desabastecimiento de insumos. Entonces uno ahí podría decir que puede haber una acumulación de materias primas. Sí, listo. Ya con más calma, pues ya cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a revisar si la acumulación se da en materias primas o en productos terminados, porque son dos tipos de acumulación. Una cosa es tener leche para hacer y otra cosa es tener los panes sin vender. Son dos cosas distintas. ¿Listo? Muy bien. Dudas del taller. Chicos, reitero. O sea, yo sé que eso lo pasé con cierta agilidad porque la responsabilidad de ustedes era traerlo, pues no tenían que hacer ningún cálculo. Simplemente era analizar mi cálculo. ¿Listo? En esto, pues yo no quiero ser como reiterativa, pero sí quiero llamar su atención en que esta es nuestra manera de evaluar. Yo jamás les voy a pedir que me hagan un análisis de una empresa, porque para eso está el proyecto de aula. Yo les voy a preguntar la suficiencia de los indicadores a partir de los análisis, a partir de estos enunciados. Y ustedes me preguntarán, profe, pero eso es muy injusto, pues porque me pueden contratar para que yo haga análisis, sí, claro, pero también los van a contratar para que el jefe les diga, venga, es que vamos a tener que despedir gente, entonces que ustedes sepan que ustedes tienen que comparar variaciones de costos, variaciones de gastos versus las ventas, tienen que entender cómo funcionan los indicadores para que a partir de ellos y de una problemática específica, ustedes puedan usarlos para dar respuesta. ¿Listo? Entonces, ojo que no los estoy dejando tirados, yo siempre, como les digo, voy combinando. Vamos haciendo gráficas para los análisis del trabajo y vamos haciendo preguntas de este tipo pensando en los exámenes. ¿Listo? Para que no yo les haga con eso y ustedes pensando que el examen era otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Permítanme, yo lo guardo y se los monto de una vez en la plataforma. Pero yo se los publiqué bien. Chicos, y también ya está público desde hace ratico los trabajos. Porfa, revisen. Que acabo de caer en cuenta que yo les mandé correo, ¿no? ¿Cierto que no? Pero sí les llegó. Listo. También miren, por favor, lo del trabajo. Que yo no les mandé, pues, como información. Aquí traigo el cuento. Por favor, revisen. Permítanme, yo guardo este para que no se nos vaya a olvidar y empezamos el nuevo.
Ah, un montón ahorita. Yo me quedaron ahí. Como listo. Listo, muchachos. Ahora vamos a ver el primer grupo de indicadores. Ese primer grupo, entonces ya vamos para la presentación número 5. Ya abandonamos el análisis vertical y horizontal. Entonces los que abren las presentaciones acá están. Y vamos a hablar del primer grupo, que son los indicadores de liquidez. Hoy vemos la teoría y el miércoles les voy a ir, pues hacemos los cálculos pensando en el proyecto de aula, que se pueden entrar en sus propios archivos, y de nuevo les voy a ir dejando preguntas, pero ya no es para, pues lo hago ya como por bloques de indicadores. ¿Listo? Acá. Muchachos, o sea que ya hoy empezamos un tema nuevo. Este tema es muy fácil. Vamos a tener un montón de fórmulas. Yo lo que les voy a pedir, ojo, es que vayamos trabajando desde como 3 áreas. Uno, voy a trabajar, como les he mencionado, el proyecto de aula, vamos a hacer preguntas, pero ustedes van a hacer una tercera actividad, y es, yo les sugiero tomar fichas bibliográficas, yo no se las debo sacar en los exámenes, pero esto es más para que vayan como entendiendo, identificando las fórmulas, porque eso de andar cogiendo diapositivas para acá y para allá, a mí me parece que no es óptimo. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que tengan ahí a la mano, pues como fichas bibliográficas para que les permitan como ir familiarizándose con las fórmulas que vamos a ver. Chicos, estas fórmulas o esos indicadores se van a dar cuenta que son muy bobos, es decir, aquí no hay integrales, aquí una derivada, tenemos que, nada, o sea, sí. Son puras divisiones prácticamente, sí, son puras divisiones. Y muchas de ellas ya las hemos hecho en análisis vertical o en análisis vertical. ¿Listo? Entonces, digamos que son muy sencillas. La dificultad en esta parte es en entender para qué me sirve cada grupo de indicadores. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar y al final les voy mostrando pues como... es más, les voy a dejar activa en esta parte, enseguida lo paso, las fórmulas, para que ustedes también cojan la hojita de fórmulas para los exámenes y se vayan familiarizando. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los indicadores financieros? Son como la tercera parte de lo que está en la interpretación de la información. Entonces tenemos, recordemos, análisis cualitativo, bajamos los estados financieros, listo, le hicimos, que esto ya se listo.
hicimos análisis vertical y horizontal y ahora nos vamos a concentrar en indicadores. Los indicadores básicamente son de 5 tipos. Vamos a hablar de indicadores de liquidez, de actividad, de rentabilidad, de endeudamiento y de mercado. Sin embargo, los de mercado yo los dejo para analizar al final del curso. ¿Por qué? Porque son como los que solo aplican para compañías que están listadas en bolsa. Y prefiero unir el análisis de indicadores con el de inductores de valor. Para efectos del proyecto de aula, uno no analiza indicador por indicador, sino que analiza el grupo completo de indicadores. Es decir, uno no habla del indicador del análisis de razón corriente, sino del análisis de liquidez, de rentabilidad. O sea, uno analiza en conjunto todos los indicadores. ¿Listo? Son muy sencillos, yo insisto. Entonces, ¿qué es un indicador? Entonces lo vamos a definir como una expresión cuantitativa del desarrollo, actividad o comportamiento de la organización o de una de sus áreas, que al ser comparada, ¿con qué lo comparamos? En el caso del proyecto de aula, con el pasado de la firma, pero también lo pudiéramos comparar con un competidor de referencia o con la industria. Y al hacer esas comparaciones, uno puede identificar posibles desviaciones de ese indicador respecto al mercado y así poder tomar acciones que puedan corregir o prevenir sus posibles inconvenientes financieros. Es importante que tengan en cuenta que los indicadores se deben analizar en contexto. ¿Listo? Es decir, ojo con esto, se me van a escuchar decir, vea, la compañía tiene problemas en pagar sus acreencias de corto plazo para tal periodo, para un periodo. No podemos ser irresponsables a decir que esa compañía está líchida, no tiene cómo pagar. Pues respiremos un poquitín, ¿cierto? Porque al hacer una afirmación de ese talante, lo que puede ocurrir es que, pues, espantemos posibles inversionistas cuando puede darse por un momento coyuntural específico. Y entonces, por un lado se tienen que analizar en el contexto y por el otro se deben analizar de manera conjunta con el resto de indicadores. Piensen en este punto que nosotros somos como médicos. Uno al médico le lleva análisis de sangre, análisis de orina, listo. Y cuando hablamos de análisis de sangre, de diferentes tipos. Entonces, de colesterol, de azúcar en sangre, yo no sé, de triglicéridos. Y el man a uno llega, se sienta y no le dice, parce, usted se va a morir. No, lo que llegan y le dicen es, oíste, ve, el colesterol está súper alto, entonces hay que atacar el colesterol, pero veo que el de azúcar está bien, listo. O te dicen, ve, el colesterol está alto y parece ser que es el azúcar en sangre, pues está como también alterando el resto de las cositas. Entonces uno ya empieza en conjunto con el resto de los exámenes a tomar una posición frente a la salud financiera de la empresa. Los indicadores señalan puntos fuertes y débiles del negocio y a través pues, del análisis comparativo. Permite identificar probabilidades y tendencias sobre variables financieras. Ya lo vamos a ver muy bien. Ojo con esto, las relaciones financieras por sí mismas no pueden identificar situaciones favorables o desfavorables. Ellas deben ser comparadas, es decir, si yo les digo hoy, mi razón corriente es de 1.5, yo no sé si eso será bueno o malo, a menos que lo compare. Y eso me hace pensar en los médicos de nuevo. Pues a esta edad uno ya va al médico para, en teoría, prevenir, ¿no? Pues porque ya es distinto. Entonces, hace como un año, yo me hago chequeos anuales. Entonces, el chequeo del año pasado, el doctor me dijo, ve, tenés un tema, parece, o sea, no me interrumpo, parece que tenés un tema en el páncreas. Pues el páncreas es, ustedes habrán visto la película de Steve Jobs, ¿no? El man se murió de un cáncer de páncreas, o sea, ese no tiene remedio. Solo le mencionan páncreas a sus edades, uno dice, pues, ¿eso qué es amor? Ya hasta uno empieza a pensar en Steve Jobs.
Entonces, el hombre me dijo, ve, pero no nos alarmemos. Lo que tenemos que hacer es, el otro año venís, te vamos a hacer los exámenes y ya vamos viendo eso, ese análisis, cómo se compara. Es decir, como era, pues era mi médico nuevo, yo apenas había empezado a hacer ese análisis el año pasado, entonces él me dijo, el próximo año, sea este, volvemos a repetir la misma batería de exámenes y ahí podemos ver. Él me dice, está todo en los rangos normales, pero inmediatamente me dijo, si ese examencito se incrementa de un año a otro, vas a tener problemas con el páncreas. Entonces, pensar que el fin de tu vida va a ser, en principio, va a ser diabética, si se incrementa. Pero si no se incrementa, no pasa nada, estoy en los rangos, pues estoy alta, pero en los rangos normales. ¿Listo? Eso mismo aplica aquí. Entonces, yo no le puedo decir a una empresa que un 1,5 en un indicador X es bueno o es malo si no establezco unas comparaciones que me permitan saber si está dentro del comportamiento normal de la empresa o eso ya no es tan normal. ¿Listo? Aquí hay varias cosas. Podemos compararlas según el criterio del analista, según los indicadores meta de la empresa, según los indicadores promedios del sector o según indicadores históricos. Entonces, el pasado, las metas, el sector o mi criterio. Mi criterio es que en una compañía como X, uno debería esperar que la rotación de inventarios sea X o Y. Listo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo será la rotación de inventarios de una empresa de vinos? Lenta, pues, o de licor en general. ¿Ellos producen el vino y no lo venden? No, porque los licores, entre más se añejan, pues más valen. ¿Listo? O lo mismo, miren este. ¿Cuánto creen ustedes que valen los inventarios de una empresa que fabrica aviones? Los inventarios, imagínense cuánto puede valer el motor de un avión. Eso es absurdo. Listo, entonces, ojo, yo, dependiendo de la actividad económica de la compañía, como analista, puedo determinar un cierto criterio. O lo mismo, ¿cuánto se demora uno para fabricar un avión? Eso es como fabricar buñuelos. No llega, trin, trin, trin y sale. No. Entonces, en la cuantificación de los inventarios, tengo inventarios muy costosos, en el caso de los aviones, y que pueden demorarse mucho en rotar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Está el de liquidez, que es la capacidad que tiene la compañía de responder a las obligaciones corrientes. Listo, ahí está la prueba ácida, la razón corriente, el intervalo defensivo, la razón de efectivo. Listo. Noten que acá lo que más me preocupa es pagar los pasivos corrientes. ¿Por qué? Ustedes deben recordar cuando les expliqué las decisiones financieras que los pasivos corrientes los denominamos pasivos de alta exigibilidad. ¿Listo? Porque yo tengo que pagarlos ya. ¿Sí? Entonces, la liquidez va a medir eso, es la capacidad que como compañía vamos a tener para pagar la deuda de, pues, las obligaciones de corto plazo. También están los indicadores de actividad. Entonces, los indicadores de actividad lo que van a evaluar es la eficiencia en el uso de los recursos de la operación, ¿cierto? El análisis de actividad se van a dar cuenta que va complementando el de liquidez, es decir, acá todos van a ir conversando. Luego siguen los de rentabilidad. La rentabilidad mide la capacidad de las ventas de generar ganancias y de las inversiones, cuando hablamos de los activos, de generar ganancias. ¿Cierto? Cuando hablamos acá de ganancias, en el contexto de los estados financieros, es la utilidad. Están los indicadores de endeudamiento. Miden el grado en que la compañía está más comprometida respecto a los acreedores, a los accionistas. ¿Listo? O sea, que tanto estamos comprometidos, accionistas, frente a los acreedores, frente a la gente que nos presta los recursos externos. Y para las compañías que cotizan en bolsa, están los indicadores de mercado. Como les mencionaba, yo se los dejo usualmente hasta el final. ¿Listo? Muy bien.
Vamos a hacer los primeros. Indicadores de liquidez. Entonces, van a medir la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones corrientes. Es un problema de corto plazo. Los indicadores de los activos de liquidez van a suponer que los pasivos corrientes, ¿con qué se pagan? Se pagan convirtiendo en efectivo los activos corrientes. ¿Y por qué los activos corrientes? Recordemos que los activos corrientes son activos más líquidos, los que podemos convertir más fácilmente en efectivo. Es en estos indicadores que van a entender por qué les exigía el orden de liquidez en los activos corrientes. Pero recuerden que el activo más líquido es ¿cuál? El efectivo. Luego, ¿cuál le sigue? Las inversiones de corto plazo, que en Bloomberg ustedes saben que ya aparece como inversión, como efectivo y equivalentes. Listo, están las cuentas por cobrar, los inventarios y finalmente otros activos de corto plazo. Entonces, fíjense, si yo tengo que pagar ya al proveedor, ¿con qué le voy a pagar? ¿Voy y vendo inventario? No, uno debería que el orden de liquidez. Voy y miro cuánto efectivo tengo, le cobro a mis clientes y vendo inventarios. ¿Listo? Entonces acá lo que suponemos es que para pagar los pasivos corrientes tenemos como manera convertir los activos corrientes en efectivo. Ese es como el supuesto que hay detrás de esos indicadores. Los activos corrientes reflejan más fácil el valor de mercado o de realización. Es una medida más confiable de liquidez. Recuerden que los activos corrientes también los definíamos como los activos más líquidos. Sin embargo, es un análisis estático. O sea, me dice, como cuando uno le dicen, haga un arqueo, ábranme ya sus billeteras y díganme cuánto tienen versus cuánto deben. Y uno dice, fue pucha, tengo 10.000 en la billetera y yo debo 15.000. Me angustio, ¿sí? Pero es un análisis así, tan estático. No me está diciendo como, entonces usted me va a decir, profe, pero es que mañana mi papá me quedó de pagar, de dar la plata de la semana. Y yo le voy a decir, mala, la foto es hoy. Usted hoy está con problemas de liquidez. Si usted hoy tuviera que pagar los pasivos corrientes, no tendría con qué. Pero no tenga un análisis estático. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles indicadores vamos a ver? Vamos a ver 4. Razón corriente, prueba ácida, razón de efectivo e intervalo defensivo. ¿Listo? Muchachos, el orden de los indicadores también tiene un sentido. La razón corriente asume que puedo vender todo, o sea, que puedo convertir todos los activos corrientes en liquidez, para pagar el pasivo. La prueba ácida me dice, hija, no todos. Vea, de los activos corrientes, quitemos los otros activos, que es como una cajita negra. ¿El efectivo es líquido? Sí, pues vaya a la cuenta y saque la plata. Yo puedo cobrarle a los clientes, ¿sí? ¿Los inventarios son muy líquidos? No. Entonces, la prueba ácida me dice, venga, los inventarios son más difíciles de convertir en efectivo. Entonces, pregúntese, con el efectivo y con las cuentas por cobrar, si es capaz de pagar los pasivos corrientes. ¿Listo? Y la razón de efectivo lo que me dice es, venga, no, es que si la gente no está comprando, es porque algo en la economía está pasando. Si la gente no está comprando, entonces vender los inventarios no es fácil y cobrar la cartera es fácil. No. Entonces, la razón de efectivo dice, venga, para pagar los pasivos corrientes, use los activos corrientes más líquidos. ¿Y ese cuál es? El efectivo y equivalentes. Entonces, ¿qué va a hacer la razón de efectivo? Toma en cuenta para pagar los pasivos corrientes solo el efectivo y los equivalentes, porque son los que ya están líquidos. Y hay otro que es el intervalo defensivo. Muchachos, este intervalo defensivo era el indicador como peso antes de la pandemia. Porque el intervalo defensivo, a diferencia de los otros, no se mide en veces, sino en días. El intervalo defensivo me va a decir cuántos días yo puedo cubrir los costos y gastos de la operación con mi efectivo. Entonces uno les presentaba eso y me decían, profe, qué bobada, ¿y por qué con el efectivo y no con las ventas?
Y yo les decía, lo que pasa es que el intervalo defensivo tiene un supuesto, y es que si entramos en una situación de no ventas, un paro, una pandemia, entonces, pero en esa época no sabíamos que habían pandemias. O sea, hablábamos un paro. Entonces, sí, en este país hay paros armados. Sí. Y llegan a los pueblos y no puede abrir el local. Nada, cero. O sea, no puede salir nadie porque si sale, lo matan los grupos al margen de la ley. En ese orden de ideas, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces, como no estoy vendiendo, yo tengo que seguir pagando servicios públicos, tengo que seguir pagando la nómina. Entonces, este intervalo me va a decir cuántos días yo voy a ser capaz de cubrir los costos y gastos sin que yo tenga ventas, solamente con el efectivo que tiene la compañía. Después de la pandemia, este indicador se volvió muy relevante, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir analizando uno por uno. Hoy solo les doy la teoría, como muy ligera, y en la próxima clase hacemos los cálculos. Entonces, razón corriente. Divide los activos corrientes totales, todos, sobre los pasivos corrientes. ¿Y qué mide? Mide la capacidad de la compañía de cubrir, cuando hablamos de cubrir, es cubrir o pagar los pasivos corrientes, convirtiendo todos los activos corrientes en efectivo. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como cuánto dinero hay disponible de activos corrientes para pagar los pasivos. Hey, hay un ideal. Ay, muchachos, no, que depende de la industria, de las compañías, pero nos establece como unos parámetros. Si la razón corriente me da 0.5, ¿yo cómo interpreto eso? Que por cada peso de pasivo corriente, ¿yo cuántos activos corrientes tengo para pagar? 0.5. ¿Alcanzo a pagar? ¿No? ¿Me pongo nerviosa? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si la razón corriente es menor a 1, la compañía puede tener mayores probabilidades de tener problemas, para pagar la deuda de corto plazo. ¿Listo? ¿Qué supuestos tiene este indicador? Que los pasivos corrientes se tienen que pagar ya. O sea, piensen que el banco me dice, no lo puedo esperar. Usted tenía una tarjeta de crédito a 8 meses, me importa 3 pitos, págueme ya. Que el proveedor me dice, yo le dije que me pagara en un mes, no me sirve, págueme ya. O sea, que todo hay que pagarlo ya. Cuando todo hay que pagarlo ya, a mí me toca ir a buscar en el efectivo, en la caja, cobrarle a los clientes, mandar al de la moto. También se supone que la empresa no está en marcha, por ello no hay ventas para hacer frente a esas obligaciones. Y que se supone que los activos corrientes son fácilmente convertibles en ellos. Prueba ácida. La prueba ácida, como les decía ahora, es una mejora del indicador anterior. Ellos lo que asumen es que los inventarios son muy difíciles de convertirse en efectivo. Convertirse en efectivo también se llama realización, o sea, es muy difícil su realización. Por eso, en el numerador es activo corriente menos inventarios. ¿Listo? Y lo que analiza es la capacidad que tiene la compañía de pagar los mismos pasivos corrientes, pero sin depender de la venta de los inventarios. En este caso, muchachos, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la prueba ácida siempre será menor a la razón corriente, ¿cierto? Porque en la razón corriente tengo en cuenta todos los activos. En la prueba ácida, no. ¿Cuál es el tema? Piensen en una compañía como, no sé, Boeing, que hace aviones. Los inventarios pueden ser poquitos en cantidad, pero de grandes volúmenes. Al quitarlo, la prueba ácida se me cae muchísimo. Sí, claro, pero hay que tener en cuenta la actividad económica del negocio. ¿Listo? ¿Cómo creen ustedes que es la razón de efectivo? La razón de efectivo es el numerador va a ser el efectivo solamente, o sea que descarta las cuentas por cobrar de los inventarios sobre pasivo corriente. Miren que es muy lógico, ya han entendido por qué les exigía el orden, ¿cierto? Entonces acá están efectivo e inversiones líquidas, que es efectivo y equivalente, sobre pasivos corrientes. En este caso se asume que es muy difícil cobrar la cartera y vender los inventarios.
Por lo tanto, solo me queda el efectivo e inversiones temporales para pagar los pasivos corrientes. Ojo, la razón de efectivo usualmente es menor a la prueba ácida y menor a la, pues, a la razón corriente. La razón de efectivo, por ejemplo, ¿dónde es muy relevante? Para empresas como la de los chicos, la del software. ¿Cómo se llama tu software? Amadeus. Amadeus no tiene inventarios. Listo. Entonces, Amadeus, ¿cómo va a hacer para pagar los pasivos? O cobrando cartera o con el efectivo. Listo. Entonces, seguramente para ellos el efectivo es súper importante. Y para terminar, vamos a hablar del intervalo defensivo. ¿Listo? El intervalo defensivo, noten que todos los anteriores miden por cada peso que debo, cuánto tengo para pagar. ¿Listo? Este es distinto, porque como les mencioné, se mide en días. Mide cuántos días la empresa puede operar sin necesidad de vender ni un solo pesito, ni uno solo. Imagínense una pandemia, un paro. ¿Cómo se calcula? Toma en cuenta el efectivo más las inversiones líquidas, o sea, efectivo y equivalentes, y lo dividen sobre el gasto diario promedio. ¿Cómo se calcula el gasto diario promedio? Como nuestros estados financieros están anuales, entonces tomamos los costos de ventas, los gastos administrativos y de ventas, que son los operativos, y lo dividimos entre 360 días. ¿Eso qué me va a dar? ¿Cuánto me cuesta un día de la operación? Y se van a dar cuenta que eso es una plata pues exagerada. O sea, ¿en serio? ¡Ah! Ustedes se gastan tantos millones de pesos en un día de la operación. Y lo que quiero saber es cuántos días voy a poder pagar ese gasto diario con lo que tengo en el efectivo. Miren, muchachos, esos indicadores se los pueden trasladar a finanzas personales. Y uno debería hacer la siguiente disertación. Si a mí y de hecho hay muchos memes de esos, yo no sé si los han visto. Si me llegaran a despedir, ¿cuántos días puedo vivir? Entonces el meme se pone a llorar y dice, ay no, no puedo vivir sin un día. ¿Eso qué significa? Que si esa persona dejara de recibir sus ingresos con sus ahorros, con sus inversiones líquidas, porque una cosa, pues vender una casa se demora, pero liquidar un CDT, pues uno se aguanta, no sé, si lo tiene a 3 meses o a 6. Listo. Entonces, con lo que tiene ahorrado y sus inversiones líquidas, ¿cuántos días puede quedarse sin tener empleo? Listo. Si eso le da 30 días, ¿eso qué significa? Que usted puede dar una búsqueda tranquila, 30 días, ya puede mercar, pagar arrendamiento, servicios públicos, si tiene empleados, puede cubrir esos empleados sin problema. Entonces, imagínese que tengo un jardinero, un conductor, porque me da mucho miedo manejar, imagínense que tengo quien me ayude con los temas del aseo. 30 días para poder pagar esas nóminas sin problema, pagar servicios, pagar, mientras consigo un nuevo trabajo. Listo. Yo les hago esa reflexión porque, muchachos, las finanzas, ustedes son una empresita. Seguramente ustedes dirán, pues, profe, que como un emprendimiento, ¿sí? Pueden verse así. Ustedes son un prospecto en este momento, pero se van a dar cuenta que va a llegar un momento de sus vidas donde van a empezar a recibir ingresos. Y nadie se hace rico con ingresos solamente, hay que invertir, ¿cierto? Entonces, ¿en qué voy a invertir? Indicadores como estos, que son para empresas, perfectamente se pueden utilizar para las finanzas propias. Listo, muchachos. En la próxima clase vamos a hacer los cálculos para no dejarles como empezado este tema y hacemos los primeros análisis. Listo. La pregunta de falso y verdadero se las hago cuando hagamos los de actividad. Listo. Vayan en paz y no pequen más. Que tengan una buena tarde.